De pronto un ruido, un motivo de celebración. Vienen de frente gigantes de azul, con las bocas llenas de su democracia. Pero el miedo ha dejado de ser la actitud, suena en cada cabeza un hermoso rum rum. Nos quieren en soledad, nos tendrán en común. Porque pienso que las ideas libertarias de siempre son hoy más actuales que nunca. Frente a una vorágine que sugiere que las prácticas habituales vinculadas con la democracia liberal, con la democracia representativa, nos van a resolver los problemas principales, yo creo que hay muchas personas que siguen recelando de esa perspectiva y que siguen defendiendo la autoorganización de la sociedad desde abajo. Entenderé, forzando un poco los hechos, que un anarquista es alguien que ha leído a Bakunin y a Kropotkin y que se siente mal que bien identificado con las ideas correspondientes. Son lecturas muy respetables y muy recomendables, pero me interesa más escarbar en las posibilidades que ofrece el término alternativo libertario, que a mi entender tiene una condición ideológica mucho menor. Y nos habla de personas que, sea cual sea su posicionamiento ideológico, hayan leído o no a Bakunin y a Kropotkin, en su vida cotidiana declaran su compromiso abierto con la autoorganización de las sociedades desde abajo, con la autogestión, con la democracia y la acción directas. Es verdad que las elecciones en el mundo libertario han suscitado de siempre controversias que dibujan proyectos levemente diferentes entre sí. La posición dominante hasta hoy es la que da en defender lo que se llama la abstención activa. Pero hay quienes piensan que en cierto sentido la abstención activa es una forma de participar en las elecciones en la medida en que le otorga a estas un relieve que no debe corresponderles. Si tengo que aislar una tercera y última posición, diré que creo que quedó bien reflejada en un artículo muy conocido, escrito hace algo más de un siglo, por Ricardo Mella, y en el que mal que bien decía: si deseáis votar, hacedlo. A mí lo que me preocupa, lo que deseo saber, es qué hacéis los 364 días restantes. No vaya a ser que caigamos en el vicio de concluir que vamos a modificar esta sociedad votando una vez cada 4 años. En estas condiciones, me parece que estoy en la obligación de recordaros cuáles son los términos generales de la apuesta libertaria en el terreno político. El primero de esos términos nos habla de la defensa de la democracia directa, de una democracia no delegativa, no representativa, que nos obliga a retener en nuestras manos, hasta donde sea posible, todas las capacidades de decisión, y que invita a hacerlo por añadidura de la mano, y esto es muy importante recordarlo, de un rechazo expreso de personalismos y de liderazgos. En un libro que tenéis ahí fuera, Repensar la anarquía, en un momento determinado reflexiono sobre una circunstancia lingüística que creo que tiene más miga de la que pudiera parecer. Os invito a recordar cómo la mayoría de las corrientes surgidas del pensamiento de Marx, no todas, pero la mayoría, se identifican con el nombre de una persona. Hablamos de marxismo, leninismo, trotskismo, stalinismo, luxemburguismo, castrismo, guevarismo o maoísmo. Este es un fenómeno completamente desconocido en el mundo libertario. Si yo dijese ahora que soy un anarquista kropotkiniano, creo que la abrumadora mayoría de quienes estáis aquí declararíais vuestra completa ignorancia en lo que respecta a lo que significa tal cosa. En el mundo libertario, repito la idea, no hay fórmulas que identifican escuelas y que nos obligan a hablar de personajes que justifican esas escuelas. En alguna ocasión habréis escuchado el término bakuninistas
fue un término ideado en el siglo XIX por los detractores de los libertarios, no por estos últimos. La segunda gran oferta libertaria en este terreno es la acción directa, una acción que no reclama, que rechaza las mediaciones externas y que exige de parte de quienes la desarrollan una plena capacidad de control de lo que hacen. En el buen entendido, por añadidura, de que están exigiendo que exista una correlación expresa entre los medios desplegados y los fines que se desea alcanzar. La tercera y última apuesta libertaria es lo que hoy llamamos autogestión, que debemos discutir hipercríticamente el lema que marca la consigna principal de lo que voy a llamar la izquierda tradicional en relación con la crisis en la que estamos inmersos. Ese lema lo que hace es reclamar la búsqueda de una salida social a la crisis. De nuevo, no es esta la perspectiva libertaria, que reivindica la búsqueda de una salida global, no de la crisis, sino del capitalismo como un todo. Quienes piensen que nuestra tarea principal consiste en regresar al año 2007, antes del inicio de la crisis financiera, para reconstruir nuestros maravillosos estados del bienestar, me parece que tiene una visión miope de nuestras tareas en el mundo y repito argumentos que ya he esgrimido de un capitalismo en corrosión terminal que se aproxima al colapso. Cuantas veces tengo la oportunidad, sugiero que un sindicalista, un trabajador, está obligado a formular tres grandes preguntas. La primera de ellas es la relativa a cómo trabajamos. Quiero recordaros que de forma llamativa las palabras alienación y explotación han desaparecido del discurso de las cúpulas de los sindicatos mayoritarios entre nosotros, cuando definen y poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. La segunda gran pregunta se interroga por ¿para quién trabajamos? Los sindicalistas de la CNT y de la UGT antes de 1936 se hacían una y otra vez esta pregunta, en la medida en que con toda evidencia querían dejar atrás el orden propio del capitalismo. Pareciera hoy como si las cúpulas de esos dos sindicatos mayoritarios que acabo de mencionar entendieran, sin embargo, que el capitalismo es el aire en el que nos movemos, de tal suerte que no tiene sentido imaginar un escenario diferente. La tercera y última pregunta nos interroga sobre qué hacemos. ¿Qué bienes producimos? ¿Qué servicios generamos? No vaya a ser que lo que hacemos hoy ponga en un brete los derechos, por ejemplo, de los integrantes de las generaciones venideras. Es frecuente que cuando alguien defiende la democracia directa, se plantee un contraargumento que mal que bien dice: eso de la democracia directa es muy bonito, pero infelizmente resulta inaplicable en sociedades complejas como las nuestras. ¿Cuál entiendo yo que debe ser la réplica formulada ante este contraargumento? No estamos defendiendo solo la democracia directa. Estamos postulando una transformación radical de nuestras sociedades que en una de sus dimensiones obedece al propósito de facilitar la introducción, la entronización de fórmulas de democracia directa. Si tengo que retratar mi percepción de cuál debe ser la condición de esa transformación radical, me serviré de 5 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y descomplejizar. Tenemos que apostar por la introducción de principios y de reglas muy diferentes de los que hoy aplicamos. Tenemos que recuperar la vida social que hemos ido dilapidando, absorbidos como estamos por la producción, el consumo y la competitividad. Tenemos que apostar por fórmulas de ocio creativo no vinculadas con el dinero. Tenemos que repartir el trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Tenemos que reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que empleamos. Tenemos que recuperar la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión, o en fin, y en el terreno individual, tenemos que defender la sobriedad y la sencillez voluntarias.